San Irineo nació probablemente entre los años 135 y 140. Es Esmirna, donde su juventud fue alumno del obispo San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. No sabemos cuándo se trasladó de Asia Menor a la Galia, pero el viaje debió de coincidir con los primeros pasos de la comunidad cristiana de Lyon. Ahí, en el año 177, encontramos a San Irineo en el colegio de los presbíteros. Precisamente en ese año, San Irineo fue enviado a Roma para llevar una carta a la comunidad de Lyon al Papa Eleuterio. La misión romana evitó a Irineo de Lyon la persecución de Marco Aurelio, en los que cayeron al menos 48 mártires, entre los que se encontraba el mismo obispo de Lyon, Potino, de 90 años, que murió a causa de los malos tratos sufridos en la cárcel. De este modo, a su regreso, Irineo fue elegido obispo de la ciudad. El nuevo pastor se dedicó totalmente al ministerio episcopal. San Irineo es ante todo un hombre de fe y un pastor. Tiene la prudencia, la riqueza de doctrina y el celo misionero del buen pastor. Como escritor busca dos finalidades: defender de los asaltos de los herejes la verdadera doctrina y exponer con claridad las verdades de la fe. A estas dos finalidades responden exactamente las obras que nos quedan de él: los 5 libros contra las herejías y la exposición de la predicación apostólica, que se puede considerar también como el más antiguo catecismo de la Iglesia cristiana. En definitiva, es el campeón de la lucha contra las herejías. La Iglesia del siglo II estaba amenazada por la gnosis, una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por la Iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos, que no pueden comprender cosas difíciles. Por el contrario, los iniciados, los intelectuales, se llaman agnósticos. Comprenderían lo que ocultaban detrás de esos símbolos. Así formarían un cristianismo de élite, intelectualista. Obviamente, este cristianismo intelectualista se fragmentaba cada vez más en diferentes corrientes con pensamientos, a menudo extraños y extravagantes, pero atractivos para muchos. Un elemento común de estas diferentes corrientes era el dualismo, es decir, se negaba la fe en el único Dios, Padre, Creador de todos y Salvador del hombre y del mundo. Para explicar el mal en el mundo afirmaban que junto al Dios bueno existía un principio negativo. Este principio negativo había producido las cosas materiales, la materia. Cimentándose firmemente en la doctrina bíblica de la creación, San Irineo refuta el dualismo y el pesimismo gnóstico que devalúan las realidades corporales. Reivindica con decisión la santidad originaria de la materia, del cuerpo, de la carne, al igual que la del espíritu. Se puede decir que San Irineo se presenta como el primer gran teólogo de la Iglesia, el que creó la teología sistemática. En el centro de su doctrina es la cuestión de la regla de la fe y de su transmisión. Para San Irineo, la regla de la fe coincide en la práctica con el credo de los apóstoles. Nos da la clave para interpretar el Evangelio, para interpretar el credo a la luz del Evangelio. De hecho, el Evangelio predicado por San Irineo es el que recibió de San Policarpo, obispo de Esmirna, y el Evangelio de San Policarpo se remonta al apóstol San Juan, de quien San Policarpo fue discípulo. De este modo, la verdadera enseñanza no es inventada por los intelectuales, superando la fe sencilla de la Iglesia. El verdadero Evangelio es transmitido por los obispos, que lo recibieron en una cadena interrumpida desde los apóstoles. Con estos argumentos, confuta desde sus fundamentos las pretensiones de los gnósticos. Los intelectuales, ante todo, no poseen una verdad que sería superior a la de la fe común, pues lo que dicen no es de origen apostólico, será un inventado ellos. En segundo lugar, la verdad y la salvación no son privilegio y monopolio de unos pocos, sino que todas las pueden alcanzar a través de la predicación de los sucesores de los apóstoles, y sobre todo del obispo de Roma. San Irineo se dedica a explicar el concepto genuino de la tradición apostólica, que podemos resumir en 3 puntos. 1. La tradición apostólica es pública, no privada. Para San Irineo no cabe duda de que el contenido de la fe transmitida por la Iglesia es el recibido de los apóstoles y de Jesús, el Hijo de Dios. No hay otra enseñanza. Por lo tanto,
A quien quiera conocer la verdadera doctrina basta con conocer la tradición que procede de los apóstoles y la fe anunciada a los hombres. 2. La tradición apostólica es única. En efecto, mientras el gnosticismo se divide en numerosas sectas, la tradición de la Iglesia es única en sus contenidos fundamentales, que, como hemos visto, llama precisamente regula fidei o veritatis. Para ser única, crea unidad entre todos los pueblos, a través de las diversas culturas, a través de la diversidad de los pueblos. Es un contenido común, como la verdad, a pesar de las diferentes lenguas y culturas. 3. La tradición apostólica es guiada por el Espíritu Santo. La tradición apostólica no se trata de una transmisión confiada en la capacidad de hombres, más o menos instruidos, sino el Espíritu de Dios, que garantiza la fidelidad de la transmisión de la fe. Esta es la vida de la Iglesia, es la que mantiene siempre joven, es decir, fecunda con muchos carismas. Según la enseñanza de San Irineo, la fe de la Iglesia debe ser transmitida de manera que se presente como debe ser, pública, única, neumática y espiritual. A ciencia cierta no se conoce con precisión la fecha de la muerte de San Irineo, pero se cree que fue en el año 202. Según la tradición, fue martirizado en Lyon, en gran parte de los habitantes de la ciudad, durante la sangrienta persecución de Severo, entre el año 200 y 203. Los restos corporales de San Irineo fueron enterrados en una cripta bajo el altar, de la que entonces se llamaba Iglesia de San Juan, pero que más tarde se conoció con el nombre de San Irineo. Esa tumba o santuario fue destruida por los calvinistas en 1562, y todo rastro de sus reliquias parece haber perecido. San Irineo ruega por nosotros.